en este método de moldeo por inyección. Es al igual manera que la extrusión, lo que se utiliza una extrusora, pero la diferencia que tiene esto que no es una sección constante, la boquilla final y no es continuo, sino que es por medio de ciclos. Ese ciclo lo que consta es que al final de la extrusora tiene un molde bipartito, ese molde bipartito tiene la forma de la pieza final, en los cuales el molde abierto le entra, se cierra, entra el material fundido, se funde, copia la forma. Una vez que se llegó a un punto de solidificación que se produjo la inyección, se abre el molde y se termina la pieza. Al igual que por la extrusión, se alimenta por medio de pellets, donde tienen el mismo concepto ya explicado en la extrusora. Acá, como le decíamos, es exactamente lo mismo. También puede existir que sea por medio de un émbolo hidráulico la inyección. Em, las piezas que se pueden producir son de este estilo y lo que se ven acá, todas estas formas, por ejemplo, esto es de un juguete donde tienen hélices, etcétera. Todas estas cosas que están acá son todos los canales de alimentación que están fabricados en el molde para que puedan ser alimentados y fundidos dentro de la forma que copian este lugar. Se pueden realizar por medio de insertos plásticos. En metálicos se realizan plásticos como ser terminales eléctricos, etc. Y acá donde se ve bien ejemplificado lo que es el molde bipartito, copiando las formas. Entonces este es el canal principal donde entra desde la inyectora, entra por el canal, por el vertedero del canal principal, va a los canales secundarios y va derivando en cada una de las distintas piezas. Lo que permite es un método muy rápido y se puede obtener un buen control dimensional. Los ciclos pueden ir de 5 al minuto para la fabricación de cada una de las piezas. Y los moldes pueden ser de dos tipos, pueden ser o de aluminio o pueden ser de un acero aliado. Entonces, la diferencia entre uno y otro es la calidad superficial que puedan llegar a cometer y a su vez la duración del mismo por la cantidad de ciclos que pueden llegar a utilizarse. En el caso de los moldes de acero pueden durar hasta los 2 millones de ciclos y en el caso de los aluminios 10.000. Pero para la confección del matricero es mucho más fácil realizar el molde en aluminio que en acero, por lo tanto es mucho más barato y si la cantidad de lotes de piezas a fabricar no lo requiere, no es necesario tener un molde de unas características de algún acero aliado. Como punto importante para saber qué pieza tengo que fabricar, tengo que tener en cuenta también la maquinaria la cual va a producir. Entonces, tengo que tener en cuenta la capacidad que tiene que tener esa máquina. Y esa máquina se tiene que especificar por la capacidad del molde y por la fuerza de prensado. Por ejemplo, la capacidad del molde puede estar contenido puede estar especificado en gramos o en kilogramos, que es el peso de la pieza propiamente dicha, más todos los canales de colada. A su vez, la fuerza de prensado, que es la fuerza con la que ingresa el material fundido desde el tornillo hacia el molde para que copie esa forma, puede variar de 100 hasta 250 toneladas fuerza. Esta es una inyectora característica. Acá está la tolva de alimentación, esta es la extrusora y acá es donde está el molde bipartito, donde abre y cierra. Estos son distintos moldes donde tienen guías para que esto se abra o se cierra. Por ejemplo, en la percha está la otra parte del molde bipartito y estos alojamientos son las guías para que el molde abra y cierra por medio de un sistema hidráulico o manual en alguna más rudimentaria. Otro método es el moldeo rotativo, que el moldeo rotativo o rotomoldeado es un método que se utiliza para la realización de grandes piezas y piezas huecas
de los cuales utiliza como material el plastisol, que es un polvo que se coloca en el interior de ese molde, y el molde rota en dos ejes simultáneamente con la adición de calor. Entonces, el calor lo que realiza es el que se funda esa materia prima o ese polvo llamado plastisol y la rotación en ambos ejes lo que permite que eso se adhiera a las paredes del molde. Entonces acá, como se ve, rota desde este eje y rota desde este eje. Entonces constantemente va rotando y esto puede estar metido dentro de un horno o pueden haber calentadores en distintas partes para que vayan calentando la pieza. Y acá la pieza final que va a ser es una especie de balde, canasto o tanque. Estas son los productos característicos que realiza el rotomoldeado. Y por último, el termoformado, que se utiliza, es una hoja, la materia prima es una hoja, ya no viene de una extrusora, sino es una placa, una lámina de plástico, en el cual entra a temperatura ambiente y con la forma que tiene acá del molde, lo que va realizando es la copia, con esta lámina va copiando la forma que tiene acá. ¿Y qué productos finales se utilizan? Bueno, pueden ser caretas, pueden ser jacuzzis, blister de todo tipo para medicamentos, etc.